Y ahora el editorial con Glatzer Tuesta. Son las 7:03 de la mañana. Hay un principio constitucional, un principio fundamental que tiene que ver con que los ciudadanos, cualquier persona, tiene el derecho de poder opinar sobre lo que resulta ser el fallo, una sentencia del sistema de administración de justicia. Esto está en el marco de lo que uno tiene, en algunos casos como derecho, por supuesto, dependiendo de quién está vinculado a una y otra causa, pero también la obligación de hacerlo cuando aquello no corresponde y no se apega, desde mi punto de vista, a la ley y a lo que se ha podido discutir en un juicio tan amplio, en un juicio tan observado y en un juicio con tantas irregularidades como el que ha llevado a su fin el día de ayer en el caso del asesinato del periodista Hugo Bustíos. A los jueces, a los fiscales se les conoce por sus sentencias y por sus dictámenes, y lo que hemos visto ayer es una actitud y un accionar, desde mi punto de vista, muy vergonzoso, porque ha terminado siendo absuelto el señor Daniel Urresti, y él tiene todo el derecho de, por supuesto, vanagloriarse de que ahí lo han determinado no responsable, o lo han determinado inocente de esta causa. Sin embargo, esto, así como él hizo previamente para salvarse de lo que aparece como una causal para ser sacado de la competencia electoral, ha ido a una instancia superior. Este es un juicio que no ha acabado del todo y ha sido apelado, va a ir a nulidad a la Corte Suprema, y ahí tendrá que darse otra discusión en torno a si la valoración que han hecho estos jueces, 3 jueces, es lo que correspondía en un caso donde, desde mi modesto punto de vista, más bien y por el contrario, se logró probar de manera fehaciente, mucho más inclusive de lo que fue en el primer juicio, donde terminó la responsabilidad de 2 personas que fueron partícipes del asesinato de Hugo Bustíos, y finalmente esto no ha convencido a los jueces para tomar esa decisión. Es importante que usted sepa quiénes son esos jueces y esas juezas, para que sepa cuál es su comportamiento y cuál ha sido su razonamiento. Miluz Cacano ha sido presidenta del colegiado B, Otto Vera Pinto, juez superior penal, y Omar Pimentel, juez superior penal, han sido los miembros de la sala que ha juzgado a Daniel Urresti, y que ayer lo ha terminado absolviendo. Ellos no han dado crédito a ninguna prueba que el Ministerio Público ofreció, y que de manera contundente, desde mi punto de vista, daban cuenta de la participación de Daniel Urresti en los hechos que terminaron o culminaron con el asesinato de Hugo Bustíos. Creo que ha habido una vocación clara de la sala por salvar a Daniel Urresti, porque al no haber él tenido un buen comportamiento en el juicio, al haber inclusive la sala llamado la atención sobre hechos que podrían haber terminado siendo actos contra la fe pública, con falsificación de documentos, invención de testimonios, cambio de versión de testigos, sencillamente eso no ha significado absolutamente nada para que esta sala termine determinando que algunas de las cosas que la Fiscalía había presentado podían haber tenido una validez. Ha desacreditado absolutamente el testimonio de Isabel Rodríguez Chipana, que con detalles dio cuenta no solo de cómo Daniel Urresti participó en este hecho totalmente condenable, sino que ella misma fue víctima de una violaciones en 2 oportunidades. Y todo lo que se pudo acreditar y todo lo que se pudo armar en términos coherentes de una historia donde Urresti, participando de esa base militar y habiendo tenido la función de inteligencia, que habiendo participado en operativos, se acreditó desde mi punto de vista que había sido un participante activo de estos hechos, terminó dejando de lado la sala absolutamente todo eso. Realmente es muy vergonzoso que esto haya pasado. Ojalá que esto, y esto lo pongo en condicional, pero ojalá que esto no haya sido un pago de favores, que esto no haya sido un arreglo, que esto no haya sido un asunto que combina 2 cosas que hoy día han estado de lado de Daniel Urresti. Uno, la expectante posición que tiene en las encuestas de cara a ser el próximo alcalde de Lima. Ojalá que eso no haya hecho o llevado a que estos personajes hayan pensado, más que en el caso concreto, en qué significaría eso en términos políticos. Y lo segundo, ojalá que las influencias que yo sé
y tengo información de fuentes muy cercanas, esas presiones que se han venido ejerciendo con algunos de estos vocales en los últimos días, no haya surtido efecto a cambio de salvatajes, favores o buenos tratos dentro del Poder Judicial hoy y ahora, cuando alguien de esa sala estuvo en apremios y el expresidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, actuó de una manera muy condescendiente. Ojalá que en este caso, donde el asesor principal de Duberly Rodríguez, Luis Díaz Asto, que está involucrado en los audios de la vergüenza, que fue asesor de Daniel Urresti durante buena parte del juicio y que se dedicó a traer testigos que después se determinaron no decían la verdad, que lo llevó a todos los medios de comunicación para desacreditar las versiones que habían dado testigos en el caso de Hugo Bustillos, no haya tenido la influencia que ya tenía desde antes para poder acomodar las cosas de acuerdo a quien en ese momento le estaba seguramente pagando, siendo parte de una relación que hasta ahora entiendo se ha mantenido. Ojalá que todas estas cosas no hayan influido, ojalá que haya sido para convicción, pero muchas de las cosas que ahí, desde mi modesto punto de vista, y he seguido el caso de una manera próxima o cercana, pues había elementos sustantivos para algo determinante. Yo pensé que podía haber un fallo condenatorio, que no iba a ser de repente por mayoría, porque dudaba de alguien ahí en esa sala que podía haber hecho el fallo que hizo ayer, pero que finalmente se hayan puesto de acuerdo para que vaya en esa dirección es un asunto que a mí me llama poderosamente la atención. Y como dice Charmely Bustillos, que es la hija de Hugo Bustillos, cuánto cuesta la muerte de un periodista, qué barato se la lleva quienes podrían haber estado inmersos como Urresti en un caso de esta naturaleza. Ahora, yo estoy cuestionando lo que dice este fallo y todos tenemos el derecho de poderlo hacer. Yo no estoy de acuerdo, a mí me parece una vergüenza, a mí me parece que no han actuado bien estos jueces. Vamos a ver qué pasa en la Corte Suprema. Y de todas maneras, pese a que una absolución efectivamente beneficia a alguien que ha estado sometido a una dinámica judicial durante todo este tiempo, pero no necesariamente esa absolución en términos legales es una absolución en términos éticos y morales. Yo creo que ahí Daniel Urresti, por la manera patanesca, matonesca, cómo se comportó durante todo el juicio, insultando, agrediendo, desacreditando, burlándose de Margarita Patiño, la esposa de Hugo Bustillos, sobrepasando y avasallando contra las personas que legítimamente iban a exigir justicia en este caso, burlándose de quienes levantaban la voz para exigir que este caso llegara a determinar con claridad qué cosa pasó. Ese señor ha terminado siendo absuelto por una sala que espero, pero todo en la vida se va a conocer si ha sido de favor o ha sido en base a algún nivel de convicción. Yo la verdad creo que no había elementos para absolver a Daniel Urresti. Creo que al contrario, había evidencia suficiente para que él terminara siendo condenado. Vamos a ver qué dice la Corte Suprema. Los familiares y sus abogados han apelado o han ido a la Corte Suprema para poder ahí ver si se estima de manera distinta lo que estos jueces, de una manera incomprensible en términos legales, han descartado absolutamente. No le han dado crédito absolutamente nada. Es como que en los últimos años no hubiera pasado nada, como si hubieran sometido a Urresti a una dinámica donde no se presentó nada que pueda haber valorado un tribunal. Eso es imposible, pero ha pasado con este tribunal. De verdad que en momentos en el que la justicia está sometida a una observancia mayor, en el que no salimos todavía de lo que han terminado siendo la exposición de esta podredumbre en el sistema de justicia, un fallo de esta naturaleza nos hace sentir que no estamos cambiando lo suficiente y que el razonamiento no está cerca de la ley ni cerca de la evidencia, sino todavía cerca, seguramente, pienso yo, de algunos otros elementos. Realmente lamentable esto que ha sucedido. Ahora, Daniel Urresti ha dicho: ya estoy habilitado para ser alcalde de Lima. Yo sigo creyendo lo mismo que creo de él antes de esta sentencia, que es una persona en la que yo tengo razonables dudas de su participación en este hecho. Cuestiono abiertamente la sentencia, no estoy de acuerdo, me parece que realmente no se condice con todo lo que se ha discutido en el juicio, y por cierto sigo creyendo que si en eso dudo más todavía de que pueda
ser un alcalde que merezca mi respeto y que merezca mínimamente mi confianza. No sé qué piensan ustedes, están en todo el derecho, por supuesto, de pensar exactamente lo contrario, pero yo quería expresar ese punto de vista de todas maneras. Realmente es una vergüenza esto que ha pasado el día de ayer en la Sala Penal Nacional. Bueno, son las 7:13 de la mañana. El día de ayer en el Congreso de la República también hubieron algunas discusiones en torno a la calificación de aquellos delitos por los cuales, o infracciones por los cuales, los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y el juez Inostroza Pariachi han sido finalmente sancionados y, por cierto, algunos o todos ellos inhabilitados. Se discutió mucho el caso de Inostroza Pariachi. Él, como es claramente un sinvergüenza, porque los sinvergüenzas hasta el final niegan lo que es evidente, ha terminado diciendo que él es una persona honorable y que hay una campaña para desprestigiarlo. Además, trató de vincular el indulto a Alberto Fujimori como una arma o una herramienta utilizada para tratar de hacer que la bancada fujimorista, del cual claramente él, por la seguridad con la que lo dijo ayer, sentía que era su bancada, pues pensaba que han hecho el indulto para que esa bancada no lo apoye en el Congreso de la República. Y lo que ayer se discutió en su caso es que él sí fue parte de una organización criminal. Claro, cómo no, el fujimorismo había primero evitado que le pusieran esa categoría. ¿Y eso qué significaba? Que en su caso no se podía investigar ya a este sujeto por ser partícipe y uno de los principales operadores, promotores y protagonistas de esta red de delincuentes que estaba inmerso en el sistema de justicia. Ayer, en contra de su voluntad, porque creo que al final han tenido que acatar lo que el sentido común inspiraba, los fujimoristas han terminado votando a favor de que se le incorpore esa categoría. Y hoy día ya Inostroza Pariachi tendrá que ser investigado por ello. Inostroza Pariachi fue destituido e inhabilitado por 10 años y será investigado por organización criminal, a más de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y negociación incompatible. Y esa es una buena noticia. No es una buena noticia lo que pasó con los exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura, que a ellos también debió incorporárseles en una organización criminal, porque para que la red de delincuentes, esta que podía sacar fallos al antojo de quien en ese momento les podía dar prebendas, también tenía una gran capacidad para mover jueces y para nombrar a los mejores, no a los mejores, sino a los mejores amigos, y eso solo podía hacerse con la participación protagónica y central de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Guido Águila, por ejemplo, en más de una oportunidad, conversando con estos sujetos, habla del grupo que finalmente está haciendo todas estas barbaridades en contra del sistema de administración de justicia y a favor de intereses que tenían un solo objetivo: buscar cooptar y tomar todo el sistema de justicia para seguir haciendo esas tropelías que todos hemos podido con los audios escuchar con lujo de detalles. ¿Qué cosa ha pasado con Guido Águila, por ejemplo? Ha sido destituido, lo que es correcto, ha sido inhabilitado por 10 años, lo que es correcto, pero no será investigado por organización criminal. O sea, en el caso de él, va a ser discutida su participación en la misma solamente con tráfico de influencias o asuntos muy puntuales y concretos, y no necesariamente con haber sido partícipe de algo que sin duda estaba plenamente instalado y que tenía una estructura, y por cierto tenía liderazgos y tenía actores operativos, por cierto, también. Es decir, lo han salvado de lo que era importante investigar en el caso de Guido Águila. En el caso de Julio Gutiérrez Pebe, este personaje al que Héctor Becerril, por encargo de Keiko Fujimori, quería poner a la cabeza el CNM en ese momento, ha sido destituido, ha sido inhabilitado, pero tampoco será investigado por organización criminal. Orlando Velázquez ha sido destituido, no lo han inhabilitado ni lo investigarán por organización criminal, y Iván Noguera fue destituido, no lo han inhabilitado ni tampoco será investigado por organización criminal. Esta tampoco es una buena noticia, porque finalmente estos personajes, o algunos de ellos, han tenido una participación central en esta red delincuencial y ahora han sido excluidos de la posibilidad desde esa perspectiva que se les pueda investigar. Habida cuenta
eran fundamentales en el esquema y sin ellos no se hubiera podido remover o poner a los jueces para mantener eso que ellos decían, la hegemonía, y hacer todas las barbaridades que, como ustedes saben, hicieron durante tantos años. Eso es lo que ha pasado en el Congreso de la República el día de ayer. Son las 7:18 de la mañana. Ayer también habló el presidente de la República en una entrevista que le concediera Enrique Chávez en el canal del Estado, en TV Perú. Y el presidente se ha referido a varios temas. Por cierto, se ha referido a lo que se ha aprobado en el Congreso de la República. Él ha saludado la aprobación de las iniciativas que ha planteado el Ejecutivo, ha hecho pública su posición en torno a la interpretación correcta que él entiende se debe hacer de, sobre todo, el tema de la no reelección de congresistas y parlamentarios, y ha dicho o ha expresado su satisfacción porque considera de que se ha avanzado en la línea que el Ejecutivo había inicialmente pensado desarrollar estos cambios, estas reformas que tanto hemos venido hace ya tanto tiempo exigiendo o pidiendo. Ha dicho también el presidente de la República que va a insistir y seguir en su línea de comunicación directa con la población y que va a tratar de que todo esto que ahora empieza tenga una continuidad y pueda procurar una mejoría significativa en el ámbito de la representación y sobre todo en la administración de justicia. Se pronunció también el presidente de la República el día de ayer sobre la anulación del indulto a Alberto Fujimori. Y aquí quiero introducir otro elemento que ha sido importante, sobre el cual también fue consultado. Alberto Fujimori, el exdictador, ayer también hizo un video por supuesto que llama digamos, a la preocupación en términos de que su salud efectivamente está deteriorada y tiene problemas, pero tiene problemas que están siendo atendidos en un lugar donde hay especialistas, lugar al que él ha podido acudir todo el tiempo cuando inclusive estuvo detenido en la Diroes. Es decir, problemas de falta de atención no ha tenido Alberto Fujimori, y eso es lo que, entre otras cosas, dice el juez supremo, que ha determinado que ese indulto se anule. Es decir, que la distancia entre el penal y la clínica o las clínicas a las que él ha acudido en los últimos tiempos hacen notar de que efectivamente ha sido bien atendido y no ha tenido problemas de respuesta inmediata ahí cuando ha tenido una dolencia, un malestar o una afectación severa a su propia salud. ¿Qué cosa dijo Alberto Fujimori el día de ayer? Que si lo regresan a la cárcel, su corazón no va a aguantar y se va a morir. Eso es lo que ha dicho, tratando de, con eso por supuesto, generar seguramente algún nivel de respaldo del sector de la población que ha visto en esas imágenes una situación que puede terminar, claro, por supuesto, y porque todos somos seres humanos también, preocupante. Pero el presidente de la República ha tenido la respuesta correcta a una situación de esa índole, a una pregunta de esa naturaleza, cuando le dijeron qué opinión tiene de lo que ha dicho Alberto Fujimori, porque Alberto Fujimori mencionó en la mañana de que le pide al presidente Vizcarra que haga algo. Ha dicho el presidente Vizcarra que él estuvo de acuerdo con el indulto de Alberto Fujimori o no lo cuestionó en su momento. Pero así como estuvo de acuerdo y no lo cuestionó en su momento, ahora lo que tiene que hacer es respetar lo que ha hecho el Poder Judicial y tampoco expresar un desacuerdo o simplemente dejar que esto se acate. Ahora, y lanzó una vez, y me parece que políticamente, de manera inteligente, la cancha al Congreso. Y dijo, entiendo que han presentado una iniciativa ahí para que todas las personas mayores de 80 que están en la misma situación salgan de la cárcel. Y eso ya está en cancha del Congreso, y ahí yo tampoco me voy a oponer si ellos toman esa decisión. Es decir, regresamos al punto original, cuando Keiko Fujimori, teniendo la posibilidad, no quiso sacar a su padre de la cárcel, expresando una clara voluntad de que políticamente lo quería lejos porque ella quería tener el control del partido. Y fue su hermano, Kenji Fujimori, que hizo todos los esfuerzos porque su padre saliera, al punto de llegar a cometer delitos por los cuales después tendrá que ser sancionado, ojalá ejemplarmente, porque tampoco se puede permitir esas prácticas que en los 90 eran moneda corriente. Y entonces, ahora que el padre está en esta situación, Keiko ha salido a llorar y a decir que esto es terrible y que quiere defender a su padre y que esto es una venganza. Desde mi punto de vista, puro cuento, porque en realidad ella nunca quiso que su papá salga, y eso se puede claramente demostrar en el comportamiento de las declaraciones de ella y de quienes con ella evitaron que esto se pudiera dar. Inclusive hay declaraciones del congresista Roberto Vieira
que dice o ha dado cuenta de conversaciones con el esposo de Keiko Fujimori, que le dijo que cuando Humala estuvieron en ese momento conversando para el indulto, fue Keiko la que se opuso a que esta posibilidad se materializara. Es decir, esto que el presidente ha dicho es lo que en realidad en un Estado democrático hay que tratar de hacer prevalecer, que las leyes se respeten, que los dispositivos y disposiciones de la justicia, al margen de que uno tiene todo el derecho de criticarlas, se puedan ejecutar, y eso es lo que el presidente ayer claramente ha manifestado. Pero vamos a escuchar al propio presidente sobre estos temas que se han pronunciado el día de ayer, ya en la noche. Primero, cuando saluda la aprobación de las iniciativas en el Congreso, para dar cuenta de que ahí hay un nivel de satisfacción con todo lo que finalmente se ha determinado. Vamos a escuchar. 4 proyectos de ley que los presentamos, ya van 60 días desde que formalmente, incluso fuimos hasta el Congreso para personalmente entregarlo, y el propio Congreso, después de recibirlos, dio un plazo hasta el 4 de octubre. Hoy 4 de octubre, en la madrugada, han sido aprobados ya los 4, y no solamente ellos, sino tal como le solicitamos al Congreso, ha sido aprobado el referéndum. Es decir, la legalidad que se ha conseguido con la aprobación por el Congreso va a tener legitimidad con el voto ciudadano. Bueno, ahí estaba el presidente de la República haciendo notar su satisfacción por lo que en el Congreso de la República se ha terminado aprobando. También el presidente Vizcarra habló sobre la anulación del indulto a Alberto Fujimori. Esto es lo que dijo. El indulto humanitario a Alberto Fujimori. Yo era vicepresidente y respeté esa decisión. Han pasado 9 meses y ahora el Poder Judicial toma esta decisión de dejar sin efecto el indulto. ¿Qué es lo que corresponde? Así como yo respeté cuando el presidente Kuczynski otorga el indulto, ahora lo que queda es respetar. O sea, es el Poder Judicial. Yo comprendo la situación que está pasando, no solamente Alberto Fujimori, sino la gente cercana, los familiares, la gente que lo estima. Yo lo comprendo, es una situación realmente difícil, ¿no? Pero lo que corresponde aquí es respetar la decisión del Poder Judicial. Bueno, es lo que el presidente estima se debe hacer en una democracia. Hay que respetar, y eso es lo que corresponde hacer. Hay que criticar, hay que cuestionar, hay que expresar el desacuerdo si uno quiere, pero hay que respetar lo que dice el sistema de justicia. Luego también el presidente Vizcarra, cuando le insistieron sobre este tema, dijo que si en todo caso quieren buscar una salida a la situación de Fujimori y otros que están en similar condición, tendría que el Congreso de la República hacer algo al respecto. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Martín Vizcarra el día de ayer en una entrevista a Enrique Chávez en TV Perú. Más rápido que ello, quizás pueda llegar la segunda instancia del Poder Judicial o la segunda instancia del Poder Judicial, o también hay un proyecto de ley que hoy día nuevamente ha sido presentado al Congreso de la República para que personas en las mismas condiciones también que Alberto Fujimori, que hay cientos y no miles en las cárceles en el Perú, que son de avanzada edad, que tienen su salud bastante deteriorada, puedan pasar la prisión domiciliaria. Entonces, pero es un tema que corresponde al Congreso. Nosotros como Poder Ejecutivo respetamos las decisiones que se toman, la del Poder Judicial, y si en caso toma una decisión el Congreso de la República, lo vería factible. Tenemos que respetar. Bueno, estábamos regresando al comienzo, cuando, recordarán ustedes, se discutía si es que, pero Pablo Kuczynski dijo desde la campaña electoral que él no se opondría si es que el Congreso de la República sacara una ley que pudiera favorecer a todas las personas que finalmente tienen determinadas condiciones de salud, edad, y que deberían pasar el resto de sus penas, si es que están condenados a años largos, que efectivamente en la prisión puede ser muy complejos, pues se podían hacerlo en su domicilio. Pero dijo que eso el Congreso lo tiene que hacer, y el Congreso no quiso hacerlo bajo una coartada que en realidad lo que buscaba era evitar que Fujimori saliera de la cárcel. El Fujimorismo decía: no vamos a usar nuestro poder para hacer leyes con nombre propio, no lo vamos a utilizar. Y en realidad no es que no querían utilizarlo por ese motivo, no querían porque Fujimori en ese momento, fuera de la cárcel, revitalizado y con otro contexto político, hubiera podido de pronto hacer que el partido que Keiko ha terminado llevando a la lona pudiera ponerse más bien del lado de él y de su hijo Kenji Fujimori. Pero sin embargo,
al final no avanzó, no prosperó eso. Ahora han cambiado de opinión, ahora sí van a usar su poder para sacar una ley con nombre propio, porque eso es lo que va a pasar, al margen de que hay otras personas en la misma situación. Es una ley con nombre propio, claramente, y eso no está dentro del marco legal, porque sería un asunto que efectivamente se estaría pensando para una persona. Claro, lo van a ampliar para todo un sector, pero es pensando en Alberto Fujimori. Y el presidente inteligentemente dice: yo no puedo hacer nada, si ellos quieren yo no me voy a oponer. Otra vez planteando de manera, me parece, políticamente correcta, hace el presidente lo suyo y dice: yo no voy a avalar la impunidad de ninguna manera. Si ustedes quieren, háganlo desde el Congreso de la República, están en todo su derecho. Me parece muy bien. Ahora, Keiko Fujimori, ahora cambiando de opinión, ¿no es cierto?, porque antes no quería usar, entre comillas, el poder que tenía para favorecer a su papá, ahora sí lo quiere utilizar. ¿Por qué? Claro, su papá ahora es un personaje que ha expresado, mostrado a través de los medios de comunicación que está mal, inclusive ha hecho un drama de esta situación, más allá de lo que concretamente esto ya significa, porque efectivamente estando fuera de la cárcel, regresarlo a cualquier persona le puede generar un problema. Pero es que la discusión no es sobre cómo se siente Alberto Fujimori, porque ahora él no puede terminar siendo el centro de la preocupación, sino también preocuparse de todos los delitos que Fujimori cometió, que en sede judicial se terminó en doble instancia había cometido, y que hay personas hoy día que todos los días llegan a su casa, se sientan alrededor de su mesa y todavía siguen extrañando a los estudiantes de la Cantuta o a los asesinados en barrios altos, porque finalmente fueron víctimas de acciones que el propio Fujimori promovió junto a Vladimiro Montesinos en el Grupo Colina. Es decir, no hay que perder de perspectiva que Fujimori no estuvo preso por algo que no sea hacer justicia. Él estuvo preso porque cometió delitos graves y después salió con un indulto fraudulento. Hoy día la Corte Interamericana y el Poder Judicial han dicho que eso fue fraudulento, y la consecuencia lógica de eso es que tendría que regresar. Entonces el asunto no es pobrecito Fujimori, que qué cosa va a hacer en la cárcel. En la cárcel están los delincuentes y él lo es, y le dieron un indulto que no era correcto y se ha corregido ahora y tiene que regresar. Ese es el punto central. Ese es el punto central que hay que discutir. Pero bueno, entonces, ¿qué cosa ha dicho Keiko Fujimori? Que ahora sí va a utilizar su poder para apoyar esta ley. Vamos a escuchar qué dijo Keiko Fujimori. Quien habla y mi familia durante años hemos buscado justicia a través de las instituciones y a través de las leyes y los órganos constitucionales. Sin embargo, no hemos encontrado justicia. Por el contrario, hemos visto una baja y burda manipulación política de parte de diferentes gobernantes. Estos proyectos de leyes del que ha presentado la doctora Vilca Toma y el día de hoy, entiendo, un grupo de independientes, será evaluada por la bancada de Fuerza Popular, pero yo quiero dar mi posición personal de que estoy a favor de que se debata y que se apruebe este proyecto de ley de libertad anticipada para las personas mayores de 80 años. Bueno, está claro que ha dado su visto bueno, ha prendido la luz verde para que esto se apruebe y seguramente dentro de los próximos días se va a aprobar. Pero hay que tener claridad en que está cambiando de actitud y de posición. Ella no quería que su papá salga de la cárcel, porque en ese momento, según su interpretación, que siempre fue auténtica porque se crió en el marco de una dictadura que finalmente hacía esas cosas de manera muy cotidiana, pues creía que había perdido la elección, que ella tenía que gobernar desde el Congreso y que Fujimori fuera de la cárcel podía estropearle la fiesta que en ese momento ella estaba viviendo. Y por eso es que no quiso. Por eso es que Kenji Fujimori hizo todo lo que ya todos sabemos que ha hecho y que está en problemas por eso, porque cometió ahí algunas irregularidades que tienen que ser obviamente ponderadas por el sistema de justicia y ver y determinar si cometió algún delito. Yo creo que sí, pero esa es una historia que tendrá que resolverse en sede judicial. Pero en el comportamiento político que Keiko Fujimori ha cambiado. Antes no le importaba, porque pudo haber hecho esta ley cuando esto se discutió hace 2 o 3 años. No lo quiso hacer. Ahora lo quiere hacer, ¿por qué? Bueno, efectivamente porque de repente le ha conmovido pues la situación de su padre y este revés judicial le ha puesto en una situación más incómoda. Pero yo creo, y esto estoy
convencido de que también tiene que ver con eso, porque no quiere aparecer como la hija que desatiende el dolor de su padre y busca en realidad también posicionarse de mejor manera con unos seguidores que en los últimos tiempos se han ido alejando por un comportamiento claramente obstruccionista, poco colaborativo y claramente de espaldas a los intereses mayoritarios, que ahora vienen reclamando cambios profundos, entre otros reclamando que el Congreso que ella ha manejado en los últimos tiempos pueda de alguna manera no repetirse en la próxima edición de las elecciones generales. Eso es lo que ha pasado y creo que eso ha sido determinante para este cambio de posición. Es tan que ha cambiado de posición que yo quisiera que escuchen lo que la señora Chacón, Cecilia Chacón, ¿no es cierto?, que es una congresista de Fuerza Popular muy cercana a Keiko Fujimori, decía en mayo del 2017, cuando se discutió exactamente lo mismo. Había un proyecto de ley o dos que decían que todas las personas mayores de tal edad y que tienen determinadas enfermedades y que están en determinada situación pudieran salir de la cárcel para pasar su condena en un arresto domiciliario. ¿Y qué cosa dijo Fuerza Popular? Escuchen ustedes lo que dijo el 2017 para que coincidan conmigo de que Keiko Fujimori ha cambiado de posición. Pero ha cambiado de posición, creo yo, por una conveniencia política, porque no quiere seguir perdiendo aquellas pocas adhesiones que hoy tiene, apareciendo como la indiferente con la situación que su padre se ha encargado en los últimos días de dramatizar al extremo. Yo no digo que Fujimori no esté mal, y a mí me parece que tiene que ser atendido y cualquier persona merece, por cierto, respeto en ello, pero lo que yo creo y estoy convencido es que él, estando en la DIROES, no tenía ningún problema de atención frente a aquellas dolencias que pudiera habérsele presentado en cualquier momento de la intensidad que ésta fuera. Tenía una atención privilegiada que ningún otro recluso tiene en nuestro país. Por lo tanto, me parece que no es necesariamente ese el problema, sino este otro político el que motiva a Keiko Fujimori hoy este cambio de actitud. Vamos a escuchar al señor Chacón que decía el 2017, representando a su bancada y claramente siendo una extensión de la preocupación en ese momento política de Keiko Fujimori. Vamos a escuchar. Nosotros siempre dijimos, y lo dijo Keiko Fujimori, firmó un compromiso y ella sí cumple sus compromisos, no como el presidente Kuczynski que ofreció aumento para las Fuerzas Armadas y los pensionistas y ahora quiere observar la ley por el Congreso, sino que efectivamente ella cumple sus promesas y su promesa fue clara. Ella no dijo cuando yo sea presidenta, no, dijo que Fuerza Popular no haría ni aprobaría ninguna ley con nombre propio que beneficiara directamente a nadie. Ahí está. Esa era Cecilia Chacón hace tan solo un año, oponiéndose a la posibilidad de que se apruebe lo que hoy día dice Keiko Fujimori y se tiene que aprobar de todas maneras. ¿Qué cosa ha hecho cambiar de actitud a Keiko Fujimori? Digamos, 2 más 2 son 4, ya ustedes saben perfectamente. Su alicaída popularidad, su desprestigio y el hecho que haya llevado a la lona al fujimorismo con su actuación en el Congreso hace que ella tenga por necesidad política que tratar de mostrar una actitud distinta. Sería interesante que Kenji Fujimori diga o dé a conocer el punto de vista que tiene sobre el comportamiento de su hermana ahora en relación a su padre, que él sabe perfectamente no es el diligente que quiere mostrar eso. Y son las 7:35 de la mañana, tengo que ir a una pausa, regreso en un instante, estamos aquí en No Hay Derecho, hacemos nuestro recorrido por las regiones, luego vamos a tener algunas entrevistas sobre los temas que yo he comentado esta mañana, luego viene el ministro de Trabajo a conversar con nosotros también, hay varios temas vinculados al sector que va a ser interesante él pueda comentarnos, y vamos a tener un programa también en el ámbito cultural que la verdad va a ser muy interesante. Así que voy a una pausa, regreso en un instante. Hemos presentado el editorial con Glatzer Tuesta.